Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras desde el estudio Ernesto Che Guevara con Carlos José Hurtado y Luis Enrique Guerrero. Son las 6 de la mañana con 30 minutos de hoy lunes 8 de julio de 2019. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Queremos enviar saludos a dos cumpleañeros hoy. Vivian Isabel Torres Jiménez, la Vivian. Hoy está cumpliendo quién sabe cuántos. No se dice Vivian. Pero siempre cipota, siempre dinámica. Ya anduvo en el repliegue. Y a mi hermano Charles David Griggs Vivado, Charles, está cumpliendo también hoy. Tampoco se dice, hermano mayor. Felicidades a ambos. Saludos a Yuriel Berríos y a Marta Fernández que nos escuchan, nos ven a través de YouTube en Alejandría, una ciudad de Virginia, en Estados Unidos. Ambas indoblegables sandinistas. Incluso Marta tiene 30 y pico de años de vivir por allá y sin embargo se mantiene firme y leal a la causa del Frente Sandinista. Saludos a ambas compañeras. Registramos el fallecimiento de la doctora Gladys Beatriz Machado Serpa, de mucho prestigio en el gremio médico del país por su sabiduría, por su experticia, por su don de gente, por además ser una extraordinaria transmisora de experiencias, formadora de nuevos médicos pediatras con especialidad de neonatología. Por sus manos pasaron decenas o centenares de niños que tuvieron problemas al nacer y que ellas salvó su vida. Trabajaba en el Hospital Vélez Páez, de origen venezolano, pero de hacía muchos años vivía aquí en Nicaragua. Enviamos nuestro pésame a todos los familiares y a la familia médica en general. Hoy hay muchas efemérides. Empecemos con una especial diferente. Hoy se cumplen 20 años que se fundó la Operación Milagro y que le ha salvado la vista a centenares de miles de latinoamericanos y de otros continentes. Empezaron los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez en 1999. Hoy se cumplen 20 años. Vino aquí a Nicaragua y aquí estuvo bastantes años y después se fundó el Centro de Oftalmología aquí, Roberto Calderón, que queda contiguo al edificio principal de Links. Hoy también, este fin de semana recordamos a varios combatientes ejemplares. Empecemos con César Augusto Silva. César Augusto fue muy conocido, de mucho prestigio en los barrios orientales. Recuerdo que bautizaron con su nombre el Centro de Convenciones de Managua, que quedaba, después le regalaron ese predio a Octavio Sacasa y al Canal 2. Ahí quedaba el Centro de Convenciones, el antiguo Nejapa Country Club, y se lo regaló la Violeta, se lo regaló a Sacasa, después hablan de piñata. Obsequiado, un predio valiosísimo. ¿Por qué le bautizaron con César Augusto Silva ese centro? Por el prestigio que él había logrado en todos los combatientes del sector oriental de Managua. Se fue en el repliegue. Bueno, él fue decisivo en la defensa del barrio Ducualí, desde los barrios orientales, la 14, la Nicaragua y demás, porque la guardia venía
sobre el local donde estaba el Estado Mayor del Frente Interno. Cayó junto a dos grandes combatientes, uno de ellos lo conocí, Paul González, un actor de teatro fabuloso era Paul, y con Miriam Tinoco, una muy destacada combatiente. Los tres murieron en una emboscada que les plantaron un grupo de alrededor de 50 desertores de la Guardia y del Condeca que salían huyendo de Masaya, y ahí por la Rotonda Las Flores, en una comarca que se llama Los Cocos, ahí estaban emboscados y murieron los tres compañeros. César Augusto Silva, Paul González y Miriam Tinoco. Antes por la mañana había caído Sherman, otro que tuvo un gran prestigio, Sherman, Luis Antonio Romero Orozco. Y después de eso, después de la emboscada, el resto de combatientes los comenzó a perseguir a los del Condeca. Iban salvadoreños, hondureños y al mando de un capitán guatemalteco. Y entonces los logran alcanzar, entablan combate, ahí caen alrededor de 35 de esos guardias y capturan al resto. De esas acciones que al mismo tiempo eran dolorosas y de heroísmo, ¿no?, que ocurrieron en la ofensiva final contra la dictadura somocista. También el 6 de julio se conmemoró la caída en el repliegue del compañero Ariel Armando Darce Rivera Mateo. Ariel Darce, así se llama el barrio. Lo que pasa es que no se ha sabido conservar ese nombre. Han dejado que se vuelva a decir la fuente y es el barrio Ariel Darce, porque de ahí era Mateo. ¿Qué más? Ah, bueno, y hoy se cumple, hoy es, creo, hoy o ayer, hoy creo que se cumple un año de la barbarie que casi cometen los criminales de los tranques de Matagalpa, que querían asesinar a la familia de Lalo Sosa, Hilario Sosa, incluso con una pala mecánica que se habían robado del plantel de Matagalpa, que habían incendiado. Se recuperaron, creo que 2 de las maquinarias pesadas. Una de ellas la usaron para intentar destruir esa vivienda. Con toda y su familia llegaron los sandinistas armados a defender a la familia Sosa y la lograron proteger. Ahí, creo que cayó ahí un compañero, si mal no recuerdo, ahí cayó Arán Molina. Ayer hubo vigilia, hoy va a haber un acto ahí en el barrio del Cementerio, ahí por los semáforos de la Familiar. Ayer se cumplió el 40 aniversario de la caída en combate de Walter Mendoza. Hablábamos de Frank el día viernes. Quiero hablar un poquito de Walter, no mucho porque tenemos muchas cosas que decir, y quiero trasladar. Yo conocí a Walter, gracias a Walter soy del Frente Sandinista. O sea, para mí fue un golpe especial por la relación política y de amistad que logramos forjar en pocos años. En cambio, otros compañeros tuvieron una relación muy especial, comenzando con la familia Gutiérrez en Matagalpa, Marjín, su mamá, su hermana. Incluso Walter le puso a la hija de la hermana de Marjín, a la hija de Flor, le puso Arlen. Él le puso el nombre. Ana Julia, la mamá de Marjín, y a Ivania, un saludo a las 4. El caso es que quería trasladar dos testimonios, uno de Glenda Monterrey, con quien Walter también tuvo una relación muy estrecha. Los recuerdo a ambos conspirando ahí en la oficina de la Escuela de Psicología, donde también conspiraba otro compañero, del cual voy a leer un testimonio. Él no quería que diéramos su nombre y lo voy a dar. Es Marvin Ayerdis, el Trosco. Comienzo con el de Glenda. Conocí a Walter Mendoza a los 11 años en una vacación en la ciudad de Matagalpa, donde vivía la familia Mendoza López. En otra ocasión le dejé un folleto fotocopiado del general Sandino y me cuenta su tía que Walter lo leía mucho.
En 1978, Walter organizaba escuelas políticas militares en la casa de mi suegro, en el kilómetro 13 de la carretera Masaya, en la casa de Moya. Saludo a Moya, o sea, en la casa de Henry Gutiérrez. Saludos, Henry. ¿Verdad? Dice Glenda que en esa oportunidad ella iba a la casa de su suegro cuando se topó en un vehículo que venían Ismael, Fran Toruño y Walter Mendoza. Quizás fue la vez que iban para Masaya, tal vez, pero iban los tres juntos, que murieron después en la Barranca el 7 de julio del 79. Estamos hablando 12 días antes del triunfo de la revolución. Es que da una rabia todos estos compañeros que murieron tan poquito tiempo antes del triunfo, ¿verdad? Con su conducta intachable, Walter Mendoza en la clandestinidad siempre motivó a sus familiares con amor, decisión y firmeza a comprender la lucha del FSLN, su importancia estratégica y el plan que se tiene para lograr la felicidad de los obreros y los campesinos y resto de la población. Unas cartas de un inmenso amor para la familia. La misión de trabajo de Walter fue la organización y labor de propaganda en los sectores de barrios asignados a los comités de acción popular y al movimiento sindical Pueblo Trabajador. Antes del repliegue en la zona de guerra de Horizonte y en el barrio de Ucualí, tuvimos que atravesar la rotonda y otros sectores a rastras ante el incesante tiroteo de los francotiradores y los morterazos de la infernal guardia somocista. En otra ocasión, en la UNAM, lo vi con otros compañeros. Estábamos en Masaya en el periodo después del repliegue y observé que Walter no estaba allí. Y el 7 de julio, días previos al triunfo de la revolución, sentí mi corazón estrujado al presentir que algo le había pasado a Walter. Supimos por su mamá que fue capturado en la Barranca, cercano al Coyotepe, el 7 de julio de 1979. El testimonio de Glenda y el testimonio del Trosco, también lo quiero leer. Bueno, no todo, pues vamos. Pero dice Marvin Ayerdi, el Trosco, un extraordinario compañero, creo que fue el último, no sé si es cierto, pero estoy casi seguro que él fue el último presidente del Comité Ejecutivo del Frente Estudiantil Revolucionario FER. Alguna vez fue Carlos Arroyo, el Capi Rosales, Bayardo Arce, Daniel Ortega, ya en el 62, 63, por ahí. Comenta Marvin Ayerdi que él se queda en Managua con Walter y dos compañeros más. Y habló con Walter y William Ramírez en Masaya un par de días antes que lo mataran. Él salió de Masaya rumbo a Jinotepe a llevar un dinero a los que ahí estaban luchando. Y Marvin salió rumbo a Ticuantepe por la Barranca, solo que él se fue desarmado, disfrazado y a pie. ¿Verdad? Dice Marvin que él se da cuenta de la muerte de Walter cuando estaba en Ticuantepe, donde había hecho, junto con otros compañeros, una recuperación de 300,000 córdobas que los manda también a Jinotepe. Y cuenta Marvin, Walter y yo planificamos el asalto al Banco Nacional que estaba junto al Sandy, donde recuperamos 2 millones de córdobas. Este es el asalto más grande. Iba Fran Toruño también ahí de conductor. Algunos miles de dólares, colones, ticos y salvadoreños. Esa plata también la entregamos a nuestros jefes. Con Walter planificamos la recuperación a uno de los hospitales de Managua, que la dirigió Marvin, aunque Walter no participó. Muchas gracias a Trosco, muchas gracias a Glenda por sus testimonios. Margin escribió algo muy bonito en su página de Facebook. Es difícil hablar de Walter aún 40 años después. ¿Cómo sería de extraordinaria su personalidad que nos marcó a tantas personas que lo conocimos? Un flaquito menudito que no te decía nada, siempre sonriente y sigiloso. Te aparecía, bueno, ni cuenta te daba cuando lo tenías al lado. Celso Walter Mendoza Martínez.
Un abrazo a su mamá, a Salvador, a su hermana y a toda la familia Gutiérrez allá en Matagalpa. Hablemos del repliegue, pero vamos a hacer la pausa, sí, son las 6:47. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 6:50 nos cuenta Mayela Díaz. Saludos, Mayela, buenos días. Mayela nos cuenta que, nos recuerda, mejor dicho, que después de la caída de César Augusto Silva, el Frente Sandinista funda el batallón que lleva su nombre, César Augusto Silva, y su jefe era el comandante guerrillero Marcos Somarriba, muerto un par de años después en un accidente. Marcos Somarriba, otro de los dirigentes guerrilleros del Frente Sandinista que debemos recordar. El batallón César Augusto Silva. ¿Cómo sería, repito, el prestigio que tenía César Augusto? Con ese batallón, Marcos entra a Managua. Bueno, el repliegue fue una formidable demostración de fuerza, de entusiasmo. Un amigo me describió con una palabra, creo que es acertadísima. Le pregunté qué le había parecido y me dijo espléndido. Creo que es lo que mejor describe lo ocurrido el sábado. Aquí los babosos que andan buscándole peros a todos, que fue un fracaso porque la foto y que no sé, pero es que son, de verdad son van a disculpar, mano, son imbéciles. Porque eso no era una marcha de todo el mundo hacia Masaya, era una caravana y era tan densa que mucha gente se aburrió a mitad del camino y se regresó. Y era a pie, y había gente que iba a pie. Conozco a alguno que quedó zafornado allá por Nindirí, y ahí se quedó. Porque además iba con zapatos no adecuados, ¿me entendés? Digo, con un grupo. Mucha gente iba a pie también, la mayoría iban en vehículos, pero iba mucha gente a pie. La mayoría se fue quedando en el camino. Unos se quedaron temprano, sobre todo los de mayor edad, pues allí en la Centroamérica. Otros se quedaron en Ayampollleni. Una vez que pasaba Daniel, pues. Otros más adelante, en la rotonda allá del zoológico, o antes en la del Ticuantepe. Ahí se iban quedando, iban dando la vuelta y se iban regresando. A Masaya no llega todo el mundo, para nada. ¿Cuánta gente habrá ido en total? No menos de 50,000, te lo aseguro. Y es una cifra conservadora. Es que era muchísima gente. Las imágenes son elocuentes, hombre. O sea, mira que ahí en la rotonda ya de Masaya iba poquito. Pues sí, ya no te estoy diciendo. Ahora decían Masaya, qué barbaridad, nadie lo recibió. Pero hombre, es que es una barbaridad. Habían 9 puntos en Masaya donde los masayas se reunieron a esperar a Daniel a lo largo, desde la rotonda, desde el Coyotepe hasta el campo deportivo ahí frente al horroroso tanque que estuvo ahí en Mebasa, hasta ahí. 9 puntos. Chimbazo de Masaya. No se estoy hablando que todo el mundo es Masaya, pero chimbazo de Masaya. Sobre todo de Monimbó. Y para esos que hablan de que mira, que Daniel no pudo entrar a Monimbó, te voy a dar una cifra. Una sola cifra. El Frente Sandinista, entre mayo del año pasado y ahora, o entre junio, mejor dicho, entre junio, después que salieron los tranques de Masaya, creo que fue junio. Sí, porque después fue para Carazo. No, hombre, fue el último de Masaya. Entonces, entre agosto del año pasado y ahora, 11 meses, el Frente Sandinista ha entregado en Monimbó más de 6,000 carnet de militantes. Muchos de ellos por primera vez militantes. Más de 6,000 solo en Monimbó. Y la caravana del día anterior de los monimboseños, toda la chavalada monimboseña se montó en sus cabras, que le dicen, en sus motos, y se hizo un rally ahí por toda la ciudad impresionante.
Pero es que además hubo una movilización en una enorme cantidad de ciudades del país. Las imágenes, por ejemplo, de Prinzapolca o de Bonanza, de Ciuna, de Somoto. Somoto estuvo muy buena la caminata, muy buena. Chinandega, Jinotega, Matagalpa, Huaco, Terrabona, Sébaco, San Isidro. Y en Chinandega todos los municipios. Y ayer la de León, que fue formidable, la del Fortín, extraordinaria. Se lucieron los leoneses ayer. Entonces estás hablando de una movilización fácil en todo el país de más de 500,000 de personas, juntando todas las movilizaciones del país, con facilidad arriba de esa cifra. Entonces me parece tan absurdo todas las cosas que se inventan. O sea, como ellos tienen un país imaginario, entonces todas las piezas las quieren acomodar a ese país imaginario, que solo existe en su mente. La realidad es totalmente diferente. ¿Por qué es importante lo que ocurrió? Bueno, imagínate, si por la víspera se saca el día, ¿te imaginas lo que va a ocurrir el 19 de julio? ¿Verdad? Que no se sabe todavía, la dirección del Frente Sandinista no ha anunciado si va a ser un acto nacional, si va a ser un acto departamental o si va a ser un acto regional. La región 3 y la región 4, por ejemplo, no se sabe aún. Lo vamos a saber en los próximos días. Pero si por la víspera se saca el día, el 19 de julio va a ser descomunal. ¿Qué es lo más importante del evento? Desde el punto de vista político, que moraliza a los sandinistas. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ahí la gente iba contenta. Un acierto haberlo hecho de día, porque eso, por dos razones, como me decía una amiga. Saludos, Connie. Primero, porque todo el mundo se podía ver. Y segundo, porque eliminó el guaro, hermano. Vos sabés que no lo eliminó totalmente, pero generalmente el repliegue antes era era guaro, hermano. Ahora no. O sea, se puede hacer un evento político y estar muy alegre sin necesidad del guaro. O sea que los pelas el sábado tenían razones para estar bravos porque no les compraron. Después seguramente que sí, pero durante el trayecto no hubo ese consumo abusivo de licor. Entonces, primero es que moraliza por la cantidad y por el ánimo con el cual iban los sandinistas a lo largo de todo el trayecto. Si van quedando unos, algunos llegaron al final y otros no. ¿Verdad? Y además se vieron cosas sumamente bonitas. Se ha viralizado dos imágenes de repliegue. Una es donde va un señor que no tiene piernas, va en su como bicicleta, que a su vez es carreta, lleva a un niño atrás, un muchacho, y él va con su bandera rumbo a Masaya, man. Esa es la foto, para mí esa es la foto del repliegue. Y otra foto tan bonita es la de la carreta, donde va la familia, van las mujeres, van en una sola de felicidad, manejada por un señor, ¿verdad? Buenísima esa foto. Pero eso es, pues, gente pobrecita, van para Masaya, van en su carretón. Hay otra imagen de una muchacha que va con un recién nacido, ¿te acordás? Y va caminando sobre la carretera, feliz de la vida. Hay muchas imágenes lindas. La señora que va con su andarivel, una señora de más de 80 años, con su andarivel, a ver pasar a Daniel, a saludar a Daniel. O sea, es que a Daniel lo queremos como ser humano, como dirigente, y por eso lo seguimos, porque nos encarna además. O sea, es algo que ellos no entienden, ¿me entienden? No entra en su cerebro, su cerebrito. Ellos quieren a Trump, a ese sí lo quieren. Ahí le vienen pidiendo, darle más sanciones. Ellos sí lo quieren a Trump. O a Bolton. Nosotros no. ¿Me entiendes? Y
creo que también otro aspecto es importante, es demuestra del lado de quién está la gente. Porque ellos se han querido arrogar la representación universal del pueblo de Nicaragua. Y creo que eso a lo largo de los últimos meses se ha ido quedando eso como una frase vacía. Y al contrario, el Frente Sandinista ha ido demostrando una y otra vez del lado de quién está la gente. Y esperate el 19 de julio, donde esperamos además un discurso de Daniel tan bueno como el del año pasado. Difícil, pues, pero ese discurso del año pasado le zumba, hermano. Salvaje. Así que esperemos algo similar para este 19 de julio. Nos quedan apenas, que hoy es 11 días. Por cierto, cae viernes. No hay Sin Fronteras ese día. O sea, libre desde miércoles. Nosotros, ¿verdad? Vos te toca trabajar. Ah, no, vos también te va a tocar trabajar el 18. Pero yo me puedo ir ya. El 17 me puedo ir. Dejo abandonada la dirección, ¿me entendés? Pero bueno. Espléndida, pues, la demostración de alegría, de moralización, de fuerza del Frente Sandinista el día sábado. Otro aspecto muy importante, qué montón de chavalos, de chavalas, de niños, de niñas, de familias enteras que iban. Pero la demostración de la juventud también fue muy importante y también muchas viejas glorias del frente. Ahí anduvieron, empezando por el comandante Vallardo Arce, el comandante Tirado, ahí andaba Nicho Marenco, ahí andaba la Rosita Argentina Ortiz. Muy bueno estuvo eso. Felicidades. Mira cómo estaba de organizado esto. Estaba leyendo ahí un grupo de compañeros que escribió. Dice que ellos se fueron por su cuenta, ¿verdad? A Masaya, llegaron a Masaya, fueron al acto. El acto estaba lleno sobre todo de gente de la ciudad. Y además con aquel sol terrible, ¿verdad? Aguantando ese sol. Aquí hay uno que iba en vehículo y está quemado. Y es negro y está quemado. Imagínate cómo sería el sol de intenso. Pero bueno, el caso es que el grupo de compañeros termina el acto, habían llegado por su cuenta, se van a la salida allá, a la Rotonda de las Flores a pedir ray, nadie les daba ray. Entonces se detuvo una moto, les preguntó si iban para Managua y de inmediato les organizó el regreso. Un vehículo para que se lo vinieran a dejar y además les llevaran comida. Ya qué bonito, clase de organización, mano. Felicidades a los sandinistas del departamento de Masaya, se lucieron en la organización. Ahora vamos a hablar de los hitos del Frente Sandinista, a ver si nos da tiempo porque vamos a dar a conocer al final los 33 que faltan de anunciar como ganadores de un pequeño regalo. Y me quiero detener especialmente en uno de los puntos. Y eso que fui depurando, pero al final, después de tratar de ser un poco más riguroso, tenemos en total 38. Pedíamos 2 y les regalé 2. Y quiero empezar con uno que me parece... A ver, la idea era que tuviéramos una película de los principales eventos que a lo largo de su historia marcaron la trayectoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, los principales eventos del Frente Sandinista, como partido, como organización político-militar, no como Estado de Nicaragua cuando fuimos gobierno en los 80 o durante estos 12 últimos años, sino como partido. Este es el primer aspecto, o sea, como organización. Y lo segundo, no pedíamos tampoco los antecedentes, que son muchísimos. Desde el propio Sandino, Pedrón, el 41, el 48, el 52, el 56, el 57, el 59. No, sino los propios eventos, excepto uno que es poco antes que se funde el Frente, pero que es un evento clave para entender
al Frente Sandinista. Así es, con eso empiezo, con el encuentro entre Carlos Fonseca y Santos López, el coronel Santos López. Ese encuentro fue muy importante porque significó el encuentro de quien sería, años después, el jefe del Frente Sandinista y el último de los jefes guerrilleros, de los jefes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, aunque habían otros compañeros que estaban con él, como el capitán Dietrich, ¿verdad?, o como Heriberto Reyes, pero que fue el que se incorpora a la nueva organización, al Frente Sandinista. Ese encuentro se celebró en San Pedro Sula, de la mano de Bayardo Altamirano, uno de los fundadores del Frente Sandinista. Yo no tengo claro, he leído mucho, pero no me queda claro si fue a finales del 59, antes que Carlos se vaya a Cuba, cuando está herido, convaleciente, de la herida en el pulmón del Chaparral, que lo llevan a Tegucigalpa y después lo trasladan a Cuba. No estoy claro si fue antes de salir hacia Cuba o si fue después, en el 60. Pero ocurrió de la mano de Bayardo Altamirano a través del capitán Dietrich, que era uno de los 30 que empezó la lucha con Sandino, ¿verdad? Ese encuentro es muy importante. Marca a Carlos Fonseca, que ya conocía a Sandino a través de Gregorio Seltzer y el general de Hombres Libres y también del Pequeño Ejército Loco, pero otra cosa es la vivencia que le traslada a Santos López. Y además allí acuerdan proseguir la lucha. Y ya después se funde el movimiento Nueva Nicaragua, ahí está metido Santos López y después, meses después, el Frente Sandinista. Ese es el segundo hito, la fundación del movimiento Nueva Nicaragua en 1961, a mediados de 1961. Duró muy poco, porque después Carlos se empeña en reunir a todos los grupos dispersos que andaban en distintos movimientos políticos o guerrilleros de distinto origen, o sea, ideológico, pero él se empeña en la agrupación, ¿verdad? Y se reúnen finalmente en Tegucigalpa. Ahí estaba gente de la Juventud Revolucionaria Nicaragüense, del Movimiento Nueva Nicaragua, que era de Carlos, del Frente Sandino, de la Juventud Democrática, de la Juventud Patriótica, y los movimientos de Ramón Raudales, de Charles Haslam, de Manuel Díaz y Sotelo, que murió allá por Somot, por San Lucas, de Julio Alonso y Heriberto Reyes, coronel sandinista. Y en la reunión participan Carlos Fonseca, Julio Jerez, Germán Gaitán, un compañero que hizo aportes muy especiales en aquella época, ya murió hace muchos años. Bayardo Altamirano, Enrique Lorente Ruiz, que cae en el 70, Faustino Ruiz, uno de los caídos en Pancasán, Fernando Gordillo, el poeta, que murió de enfermedad de cáncer en el 67, era el tesorero del Frente Sandinista, Francisco Buitrago, Germán Pomares, Guillermo Mejía, Inocente Escobar, el hermano de José Benito Escobar, Iván Sánchez, Santos López, el coronel Santos López, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, Julio Corrales, Leónidas Rodríguez, Carlos Reina, Cristóbal Villegas, Tomás Borges, Óscar Benavides y Rigoberto Cruz. Pablo Úbeda. Inicialmente se llama el Frente de Liberación Nacional, aunque Carlos Fonseca en La Habana había propuesto que se llamara Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero el que en ese momento era el jefe de la organización, uno de los hermanos Martínez, se niega rotundamente porque minimizaba a Sandino y su gesta, y Carlos Fonseca sigue insistiendo hasta que en 63 gana la discusión después de la experiencia militar del Río Coco, del Río Patuca, lo que se llama como Reitivo Cay. Él gana esa discusión, él gana la jefatura política del movimiento, el jefe militar Santos López. Y fíjense, miren qué interesante. Bueno, sigo leyendo de las responsabilidades de entonces. No, pero antes de eso, fíjense, miren qué interesante.
por lo menos lo que yo he leído, puede ser que me equivoque. La primera acción del Frente Sandinista como tal, con ese nombre, es una que hacen un grupo de muchachos que se había incorporado, recién se habían incorporado a la organización, que habían andado haciendo sus propias acciones, sobre todo de hostigamiento a la guardia, pequeñas recuperaciones económicas, acciones de propaganda. Eran 6 muchachos, 2 de ellos, Celín Chible y Daniel Ortega. Creo que otro de ellos era Edmundo Pérez. Y creo que otro era Carlos Guamo, pero no estoy seguro. Creo que Edmundo sí. Entonces Daniel y Celín Chible y otros 4 muchachos hacen una operación con 4 pistolitas. Se van a atacar al cuartel de la Guardia en Riva. Y por supuesto que van a hacer con 4 pistolitas frente a Lugaran. Entonces, bueno, los capturan. Y entonces ellos llevaban ya la bandera rojinegra y la sigla FSLN. Es la primera que yo he leído. Y van además volantes firmadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. O sea, te estoy hablando de diciembre del 63. Y más o menos ya se bautiza el frente después de Raitibucay, tipo junio, julio del 63, que ya Carlos gana la discusión y es en conjunto es designado como el jefe, el responsable político y de organización. Silvio Mayorga era también responsable político, Noel Guerrero era responsable de finanzas, Bayardo Altamirano era político, Orlando Cuán también era el segundo jefe militar después del coronel Santos López, Jorge Navarro, responsable del Frente Interno. En Cuba quedó como delegado Rodolfo Romero, quien había conocido al Che Guevara y con quien conservaba amistad, vive todavía en Granada. Marvin Guerrero fue nombrado enlace entre Nicaragua y Honduras, y Manuel Andara Úbeda, viejo luchador, como responsable, también como responsable militar. Esa era la dirección del frente en aquel momento, en 63. En Raitibucay, que es en octubre del 63, ahí caen Jorge Navarro, Francisco Buitrago, Modesto Duarte, Mauricio Córdoba, Iván Sánchez Argüello, y en el Río Coco son asesinados después de ser capturados Faustino Ruiz y Juanerge Santa María. Ese es el sexto hito. Entonces vamos al encuentro con Carlos Fonseca, la fundación del Movimiento Nueva Nicaragua, la fundación del FLN, con la fusión de todos los movimientos, el nombre sandinista, que lo gana Carlos, la primera dirección política que nombra el Frente Sandinista para Raitibucay. Luego está Pancasán, que es en agosto de 1967, el 27 de agosto, donde estaba Gladys Báez, entre otros compañeros. Era esa columna que fue aniquilada por la Guardia Nacional, estaba encabezada por Silvio Mayorga. Ahí estaba el médico Oscar Danilo Rosales, que fue capturado, desollado. Lo capturan y lo desollan. Horrible fue la muerte de Oscar Danilo Rosales. Ahí también cayeron Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, Heriberto García, Carlos Reina, Nicolás Sánchez, el Tigre del Cerro Colorado, Francisco Moreno, era un cipotito, Otto Casco, Fausto García, Ernesto Fernández, Oscar Flores y Carlos Tinoco. El octavo hito, en mi opinión, es una acción cuyo heroísmo sacudió la conciencia del país y catapultó a un primer nivel el heroísmo de los jóvenes del Frente Sandinista. Es la acción de Julio Buitrago, cuando más de 200 guardias, tanques, aviones, para un solo hombre que resiste hasta que se queda sin una bala, y ahí es que muere en el combate. Una casa donde estaba Doris, Rina, poco antes había estado Mirna. Pero esa acción fue un hito decisivo en el Frente Sandinista.
porque le mostró a la nación el arrojo, la valentía y su decisión de patria libre o morir de los jóvenes que integraban el Frente Sandinista. Ese día también murieron Marco Antonio Rivera, Aníbal Castrillo y Alessio Blandón en otro lugar. Luego está el punto 9, que para mí es decisivo, muy importante, y es entre más o menos lo que he leído, ¿verdad? Abril, mayo del 69, un poco antes quizás, hasta diciembre del 69, los principales responsables, los principales cuadros políticos del Frente Sandinista, después de Pancasán, habían capturado a un montón de compañeros. Estaba preso Daniel, ya estaba preso Lenín, Jacinto, Manuel Rivas, Leopoldo Rivas, tanto. Ellos estaban presos. Habían muerto un montón de compañeros. Entonces Carlos Fonseca estaba fuera del país. Después estaba preso. Después liberado a final del 69 con un operativo comandado por Carlos Agüero. Él y Humberto estaban presos en Costa Rica. En esa acción también participa Germán Pomares. Pero bueno, lo que quiero decir es esto. Entonces Carlos logra a lo largo de varios meses una discusión para formular el programa del Frente Sandinista, la herencia programática de Sandino, así se llamó, los estatutos del Frente Sandinista y algo complementario parece, pero que fue de mucha importancia para los que se integraron al Frente Sandinista en aquellos años, el juramento del Frente Sandinista. Quiero leerles ese juramento porque nos hemos olvidado, ¿verdad? Decía el juramento del Frente Sandinista: seré capaz de sufrir, de soportar el dolor, de desafiar al enemigo por muy poderoso que éste sea, y mi mayor empeño lo pondré en ser hijo de Sandino, en ser verdadero hermano de Carlos Fonseca. Bueno, eso fue después, ¿verdad? Cuando ya cae Carlos. En ser digno de militar en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. No desmayaré en la lucha contra mis deformaciones y mis hábitos negativos, contra los residuos persistentes del egoísmo, la vanidad personal y los apetitos primitivos. No olvidaré jamás la responsabilidad, el deber y el derecho de mantenerme estrechamente vinculado a las masas, a los anhelos, a las aspiraciones del pueblo, y buscaré a los trabajadores como los peces buscan el agua. Me convertiré, por expresa voluntad, en instrumento de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Seré capaz de decir la verdad siempre, de criticar con la mirada recta, de señalarle a mis hermanos los defectos y errores sin temor a las consecuencias, con el firme propósito de construir sin el menor asomo de prepotencia, engreimiento y mala intención. Voy a repetir Seré capaz de decir la verdad siempre, de criticar con la mirada recta, de señalarle a mis hermanos los defectos y errores, sin temor a las consecuencias, con el firme propósito de construir, sin el menor asomo de prepotencia, engreimiento y mala intención. El trabajo será para mí un premio y no un castigo, y tendré presente que ser militante no es un privilegio, sino una responsabilidad. El juramento de los sandinistas. Después de esto ocurre, y es el 10º hito, la caída de Leonel Rugama, otro evento que también marcó al Frente Sandinista. Por también la manera como cae Leonel, un chavalo de 20, 21 años, poeta, esteliano, se había educado en UNAM de León, con el grito de que se rinda tu madre. Eso fue lo que gritó antes de que lo matara la guardia aquí por el Cementerio Oriental. También caen los compañeros Roger Núñez,
y Mauricio Hernández Valdizón. Y hay otro hito, el 11, en el cual me quiero detener. Me falta otro más, en el cual vamos a ser abundantes. El 9 de junio, hace 49 años, el 9 de junio de 1970, en el diario La Prensa de la época, el corresponsal del diario La Prensa en Matagalpa, Monzón Forno, si mal no recuerdo su nombre era Adrián, si mal no recuerdo, publica la siguiente información. Voy a ir despacito. Dice la información. Después de sufrir 3 meses de cárcel en la montaña, fueron puestas en libertad María Venancia Hernández, quien aparenta más de 90 años de edad, es sorda, de baja estatura y cuerpo cadavérico. Amanda Aguilar, de 50 años, con sus hijitas, Petrona y Marina, de 6 y 9 años respectivamente. Cándida González, de 16 años, y una niñita parienta suya de 6 años, quienes después de vencer serias dificultades se encuentran en Matagalpa padeciendo de paludismo y desnutrición. Martínez Hernández, es que estremece esto, de 30 años, Ángela García, de 25 años, y 7 niños entre las edades de 2 y 5 años. Al salir de la cárcel, Estebana García, de 35 años, con 4 menores de 2 a 5 años, dio a luz. Tuvo que regalar sus hijos a un finquero. Emelina Hernández, de 16 años, Catalina Díaz, de 29 años, con 5 menores de 1 a 10 años. Estas se encuentran muy enfermas en la montaña y no pudieron salir por la falta de dinero para el pasaje. Ellas relatan, las que vinieron a Matagalpa, que ellas fueron capturadas el 25 de febrero de 1970 en Tazúa, cuando venían de Guaslala. En Tazúa o Tazúa tenían milpas y otros siembros. Amanda Aguilar fue capturada con ellas por haberles dado posada para que durmieran una noche. Fueron trasladadas días después al Cuá. Cuentan que durante estuvieron en el Cuá, las patrullas militares entraban y salían con prisioneros. A Esteban lo montaron en el helicóptero. Al poco rato regresaron sin él. A Juan Hernández lo sacó la patrulla una noche y no regresó más. Otra noche sacaron a Saturnino González y no lo volvimos a ver. A Francisco González también se lo llevaron. Eso ocurría casi todas las noches con gente que no conocimos tan bien. Cuando hablaban, parecía que en sus mentes se proyectaba la pesadilla de la cárcel y las lágrimas aparecían en sus rostros. Después fueron trasladadas al Carmen en un camión militar. Ahí fue peor, cuentan las mujeres. No nos daban de comer. Una cocinera de la hacienda nos pasaba a escondidas tortillas con sal, café y agua. Esto ocurrió durante más de 15 días. La Matilde abortó sentada cuando en toda una noche nos preguntaban por los guerrilleros. A la Cándida le dijo un guardia: vení, lavame este pantalón.
y era para otra cosa que la quería. A los 3 días que salimos de la cárcel, ella dio a luz. Candia es una joven de 16 años con una niña que amamanta muy diminuta y desnutrida, la que milagrosamente se mantiene con vida. Ella permanece tumbada en la cama, padeciendo de paludismo. Estas mujeres serán llevadas al Congreso Campesino que tendrá lugar en Managua a finales de esta semana. Entre los nombres de otras mujeres que permanecen prisioneras en los cuarteles de montaña y que lograron acordarse están Raimunda Hernández, de 55 años de edad. Sus 4 hijos que fueron capturados por la guardia los da por muertos. Salvadora Campos, de 50 años, con 4 menores. Julia Campos, con 3 menores. Basilia González, de 30 años. Aurelia Hernández, de 18 años y con un hijo de 18 meses. Y hay más reos entre hombres y mujeres que sufren hambre y enfermedades sin que exista para ellos una cruz roja o algo por el estilo. Cuando se les pregunta por los guerrilleros, ellas dicen: nosotros no sabemos de ellos, solo sabemos que muy enfermos y que no volveremos a ver a nuestros padres, esposos, hermanos e hijos. Las campesinas del Guá. Aquel hecho, aquella revelación que aparecía no muy destacada en el diario La Prensa, pero sí con todos esos detalles que les he contado, estremeció al país, sacudió la conciencia sobre todo del movimiento estudiantil que se estaba organizando, el movimiento cristiano que se estaba organizando, sobre todo influido por el Concilio Vaticano II, muchos curas progresistas, las campesinas del Cuá. Ese es el número 11. Me quiero detener también en esta parte para ya después solo voy a enunciar el resto porque ya no va a dar tiempo. Pero a partir de lo que ocurre, de la bestial represión después de Pancasán, era la caída de muchos compañeros en combate, Julio, Alessio, Marco, Lionel, y la prisión de Jacinto, de Lenín, de Daniel, de Leopoldo Rivas, de Manuel Rivas Vallecillo, de gran parte del núcleo urbano, de combatiente urbano del Frente Sandinista. Después caen más presos, cae José Benito, cae Hugo Mejía, Julián Roque, Saúl Arana, Silvia Villagra, Manuel Espinosa Aragón, Carlos Alemán Campos, Juan Alberto Enrique. Olga Vilés es públicamente señalada como sandinista, se tuvo que asilar y salir del país. Lo mismo pasó con Jaime Willock y la Tita Valle. Víctor Tirado tuvo que salir de la montaña y después, donde se estaba desarrollando la experiencia de Sinique, esa experiencia resulta desastrosa. Mueren muchos compañeros y dirigentes campesinos. Prácticamente se aniquila la red campesina que se había venido formando. Víctor después tiene que salir rumbo a Honduras. Estaban fuera del país otros compañeros, como Carlos Fonseca, como Humberto, Carlos Agüero, Tomás Borges, estaban fuera del país, Rufo Marín. La cosa es que el frente estaba reducido a la mínima expresión, la época más difícil del frente. Y había un núcleo de compañeros que se quedó que estaba en el país, que se había quedado en el país y que eran los de mayor experiencia y responsabilidad política, que eran Pedro Arauz Palacio, Ricardo Morales Avilés y Oscar Turcio, a los cuales se une Bayardo Arce.
Bayardo tuvo una importancia muy, muy, muy relevante en esos años. Y es entonces, con ideas de Bayardo, de Perarault, de Oscar Turcio, de Ricardo. Ricardo cae preso, después sale, como al año y medio. Doris también estaba fuera del país después de la bestialidad que les pasó en la cárcel. Entonces, en esos años, a partir del 70, una discusión que sostienen estos compañeros principalmente, se inaugura el periodo de acumulación de fuerza en silencio, porque estaban prácticamente reducidos a un puñado de compañeros. Emetlán había caído preso también, que era uno de los pocos cuadros legales que tenía el frente. Entonces resuelven que era mejor aparentar que había desaparecido el frente para empezar en silencio a acumular fuerza. Y entonces, sobre una propuesta de Bayardo, por eso que te digo, Bayardo es sumamente importante. Lo que pasa es que no hemos sabido apreciar el aporte que Bayardo Arce hizo al frente, o ha hecho al frente sandinista. Es muy, muy, muy importante, pero bueno. Entonces, una propuesta de Bayardo es aprobada por el conjunto de compañeros y es la creación de organizaciones intermedias. O sea, hasta ese momento existía el Frente Estudiantil Revolucionario, por cierto, Daniel, en el 63, 62, Daniel escribía el órgano del FER, que era el estudiante. Siempre ha tenido una tendencia al periodismo, Daniel, había trabajado en Radio Mundial años antes, etcétera. Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces existía el FER y la propuesta de Bayardo, aprobada por el resto de compañeros, era que se realizara un trabajo social comunitario y se tuviera vínculos con toda aquella organización que tuviera un sesgo antisomocista. Y entonces comienzan los contactos con muchísimas organizaciones cristianas en Managua, en León. Y Pedro Arauz es quien lleva esto a la práctica en León con el trabajo social comunitario a partir de la Facultad de Medicina de León. Y de Subtiaba se convierte en el cuartel del frente con los Berbi. Entonces el frente empieza a acumular fuerza. Entonces, la primera gran jornada impulsada por Bayardo, bueno, se me olvidaba, era tan feroz la persecución que en la casa de Julio Buitrago encuentran, entre la documentación que incauta la Guardia, encuentran la mención de Edgar Munguía, que en ese momento era un destacado dirigente estudiantil. Entonces, para evitar que lo echen preso, le ordenan a Edgar Munguía lanzarse a la presidencia del CUUN, lo que hoy se conoce como la UNEN, que siempre ha sido la UNEN, pero bueno, el órgano ejecutivo era el CUUN y eso era lo que se conocía. El Centro Universitario de la Universidad Nacional CUUN. Que la presidencia era rotativa entre Managua y León. Un año Managua, un año León. Ese año le correspondía a León. Entonces a Edgar Munguía lo lanzan para presidente finales del 69 y Bayardo Arce va de vicepresidente. Bayardo estaba terminando periodismo, ya estaba trabajando en la prensa, William Ramírez también. ¿Me entendés? Entonces, Bayardo se dividía el tiempo entre su trabajo en la prensa y su trabajo como militante. Él viajaba a Occidente, a cualquier lado, a participar en la organización, en la discusión, en los informes, etcétera, de la escasa estructura clandestina que tenía el frente. Y Pedro Arauz es el hombre clave en León, ¿verdad? Es muy importante lo que... León representa la resurrección del frente en cuanto a nutrir al frente de cuadro, que después le permiten ampliar el trabajo en la montaña con el ingreso de varios compañeros que los destinan a la montaña, etcétera. Pero es muy importante este periodo. Entonces, la primera gran jornada ocurre en 1970-71 con las tomas de las iglesias por parte del movimiento cristiano y del movimiento estudiantil, el FER, el movimiento estudiantil universitario, algo de secundaria, pero sobre todo universitario, y el movimiento cristiano, que se toman las iglesias, se suman a la huelga de hambre que habían decretado los prisioneros políticos y sobre todo la idea de aquel movimiento era
evitar que asesinaran a un montón de compañeros que habían capturado y que no querían rendir cuentas de ello. Estalla la huelga magisterial, que a finales del 69 termina abruptamente el año lectivo. Yo me acuerdo de eso porque feliz yo, porque a clases temprano, 2 meses sin clase, 4 meses de vacaciones. Entonces, todo ese movimiento de masa, agitación, los sindicatos de la construcción, los maestros, trabajadores de la salud empezaban a organizarse, ya tenían, era incipiente, pero ya era relevante. Entonces, todo eso fue una cantera que nutrió al Frente Sandinista. En Managua, en León, el trabajo entre los sindicatos, sobre todo por la vía de los socialistas, que tenían un trabajo muy importante en el movimiento sindical, en la construcción, entre los zapateros y demás. Entonces, todo ese periodo dura más de 2 años. Más de 3 años, perdón, 70 hasta el 74. Algún día les voy a contar qué pasó en el 74, pero bueno, porque no hay tiempo. Pero sí me quería detener en el papel relevante que jugó Oscar Turcio, Ricardo Morales, Pedro Arau Palacio y Bayardo Arce. De los 4, solo Bayardo sobrevivió. Fíjate que Bayardo tuvo la astucia, o sea, no sé cómo describirlo, pero ese hombre estuvo clandestino desde más o menos mediados del 74, mediados del 74, hasta el triunfo de la revolución. Jamás cayó preso. Y era jefe. En algún momento lo sancionaron, lo mandaron a soldado y fue el que hizo trabajo allá en el norte, en Nueva Segovia, en Estelí. Después pegó con Matagalpa, lo mandaron a Matagalpa, jefe de Matagalpa. Él es el que ingresa a Matagalpa con las columnas guerrilleras. Anduvo en todo el país. Andaba en León, en Chinandega, en todo el país. Aquí en Managua. Y nunca cayó preso. Y no es que se escondía. Iba al frente en el combate. Y hay varias fotos que lo demuestran. Tenía las barricadas volando riata. De verdad, mano, Bayardo, lo que pasa es que es controversial el hombre, pues, pero tiene unos méritos incuestionables. Y yo agregaría un mérito adicional. ¿Verdad? Bayardo tuvo, en el fondo también es humildad, la visión de actualizar conocimiento, profundizar conocimiento y convertirse en un experto de la economía. Y ahí está. O sea, no se quedó en su gloria ni en lo que ya sabía, sino que se fue actualizando. Que es lo que todos tenemos que hacer. Nosotros no nos podemos quedar en lo que ya sabemos. Tenemos que aprender todos los días algo nuevo, irnos actualizando. O sea, en esas cosas, Bayardo es un ejemplo. Cae en septiembre de 1973 la dirección del frente. Oscar Turcio, Ricardo Morales, Jonathan Quesada, Juan José Quesada, Jonathan González, en Andaime. Luego está la acción del 27 de diciembre del 74, porque el Frente Sandinista siempre se proponía liberar a sus presos. La primera vez que lo hizo fue con Carlos Fonseca, 2 veces. La primera vez fue frustrada, la segunda vez fue exitosa, allá en Costa Rica. Siempre el Frente se propuso liberar a sus presos. Con esas acciones políticas contra la dictadura. 27 de diciembre del 74, exitoso, se libera a todos los prisioneros excepto uno, René Núñez Telles. Hay quienes dicen que se le informó al cardenal Obando que estaba ese preso también, que Obando no lo quiso incluir en la lista. Hay otros que dicen que no se le llegó a entregar el papel a Obando. No, la verdad no me la sé. O no, yo por lo menos no la conozco, la ciencia cierta. Pero existen esas 2 versiones. La cosa es que René quedó preso, sometido a bestiales torturas. Él sufrió los rigores de la tortura en venganza por el golpe del frente. Y producto de eso, René sufrió consecuencias el resto de su vida. De hecho, eso es lo que le causa la muerte al final, hace un par de años, a René Núñez Telles, que por cierto tuvo una influencia decisiva en la formación política e ideológica de Walter Mendoza. Para Walter, su paradigma era René Núñez. Luego ocurre la división del Frente Sandinista a finales de en octubre de 1975.
expulsiones de un y otro lado. Quien comienza esa división es Jaime Willock, que se niega a irse a la montaña y organiza su propia tendencia, la tendencia proletaria, y después la tendencia tercerista a finales del año siguiente. La caída de Carlos Fonseca, el 8 de noviembre de 1976. A Carlos lo había matado la Guardia montones de veces. Cada vez que mataba a un guerrillero en la montaña decía que era Carlos Fonseca. Costó que creyéramos que era él. Yo me acuerdo que lo definitivo para confirmar que efectivamente era Carlos fue la foto que publica Novedades de la cabeza de Carlos. Ahí sí, todos nos convencimos, mataron al jefe. En el 77, la ofensiva de octubre, ataques a cuarteles San Carlos, de Masaya, San Fabián, y la caída el mismo día del jefe del Frente Sandinista en ese momento, Pedro Arauz Palacio, el comandante Federico. Durísimo. Ese año también se fundó el grupo Los 12. Yo lo englobo las tres cosas en un solo evento. Otro hecho que algunos compañeros señalaban, el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, yo no lo creo que sea un hito para el Frente. Sí lo fue la insurrección de Monimbó en febrero del 78. La insurrección de Monimbó marca, digamos, es el preludio de la insurrección final, pero además marca, cuál era el estado de ánimo de la población, qué quería la población. Eso influye decisivamente en todas las tendencias del Frente. La insurrección de Monimbó, aparecen las bombas de contacto y todo lo demás. Luego viene ese año, el 22 de agosto, el asalto al Palacio Nacional, otra vez un evento organizado por el Frente para liberar a sus presos. Ahí sale Tomás. En el 74 salió Daniel, en el 78 sale Tomás y muchos otros compañeros. Ahí sale René Núñez también, en el 78. 4 años se volvió preso cuando pudo haber salido el 29 de diciembre, 2 días después del asalto. Pero bueno. En el 7 de marzo del 79, la reunificación del Frente Sandinista en La Habana, Cuba. Famoso comunicado, se forma la Dirección Nacional Conjunta. En abril de ese año, la insurrección de Estelí, que la dirige el Zorro, Francisco Rivera, en plena Semana Santa. Eso fue sumamente importante, tan importante como la de Monimbó. Inicia la ofensiva final, creo que fue el 21 de mayo, y el 24 de mayo cae en combate Germán Pomares Ordóñez. Un golpe durísimo en aquella circunstancia. Y luego el 19 de julio triunfó la revolución. Y ahora voy a mencionar solo algunos aspectos, 4, que son eventos que como gobierno hicimos, pero que son el cumplimiento del programa histórico. 1, la creación del ejército el 2 de septiembre y de la Policía Nacional el 5 de septiembre. O sea, el Frente se había comprometido a eso. Los crea. Disuelve la Guardia y crea instrumentos del pueblo, instrumentos armados del pueblo. La Cruzada Nacional de Alfabetización, entre marzo y agosto de 1980. La Ley de Reforma Agraria, el 2 de mayo de 1981, otra promesa del Frente Sandinista. Las primeras elecciones libres en la historia de Nicaragua, el 4 de noviembre de 1984. La Constitución de 1987. El Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe, de las comunidades originarias de la Costa Caribe nicaragüense, el 7 de septiembre de 1987. Eso es un parteaguas para los caribeños. Su revolución es el 7 de septiembre de 1987. Y además, que yo recuerde, fue el primer estatuto semejante en América. Creo que es el primero, no estoy seguro. Aunque si bien esto fue un evento de Estado, pero sí marca al Frente Sandinista los acuerdos de Zapuá del 23 de marzo de 1988, que es después de la Operación Danto.
pero marca porque te señala el futuro, el rumbo por donde va la cosa. Po. La derrota de 1990 y la exhortación del presidente Daniel Ortega a gobernar desde abajo. Otro evento, el 33, que ninguno lo mencionó y para mí, sin eso no se explica la resurrección posterior del Frente Sandinista. La fundación del Frente Nacional de los Trabajadores el 28 de abril de 1990, que agrupaba a todas las organizaciones populares de la época, a la cual se han ido sumando bastantes más. Y Gustavo Porras, que ha sido su coordinador siempre, Gustavo recordaba hace algunos años que el nombre de frente se lo puso Daniel, que ellos habían propuesto otro nombre y Daniel les insistió en el nombre de Frente Nacional de los Trabajadores. Fue el principal instrumento de resistencia popular frente al neoliberalismo. Sin el FNT, a saber dónde estaríamos. Aunque hubo 2 congresos del Frente Sandinista en esos años, para mí es mucho más importante el del 94 que el primero, que fue en el 91. El 94 porque el Frente Sandinista le permite conservar su rumbo revolucionario que estaba queriendo ser confiscado por la camorra, ¿verdad? Que había sido toda la gente que había mandado en el gobierno durante los años 90, en el gobierno y en el Frente, y que constituían mayoría encabezado por Sergio Ramírez dentro del Frente Sandinista y tenían marginado totalmente la tendencia revolucionaria que en la base se demostró que era mayoritaria. En el Congreso del 94 se logra desalojar a la corriente reformista y pro-yanqui, finalmente, ¿verdad? Ya lo demostraron que son pro-yanqui, se logra derrotar y entonces comienza una nueva etapa en el Frente Sandinista. Luego viene el triunfo electoral del 5 de noviembre de 2006, los triunfos electorales del 6 de noviembre del 2011 y de 2016 y finalmente el último, el 38, la derrota, el triunfo popular sobre el intento de golpe del año pasado, que lo ubicamos el 17 de julio de 2018 porque fue el último tranque, el 17 de julio del año 2018. ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, ya les dije el primero, que creo que va a venir hoy, ya el segundo ya vino. El compañero José David Martínez Hernández nos escribió, dice que va a venir hoy a las 9. El segundo lugar es José Luis Vargas Larga Espada, ¿verdad? Que creo que ya vino el sábado. Ahora, ¿quiénes son los demás? Los leo no en el orden de mejor o peor, sino simplemente en el orden que para facilitar la lectura, pues. Marcelo Canales, Luis Alberto Mendoza Molina de Somoto, Ana Julia Calderón, María José Vargas Aguirre del barrio Altagracia, Álvaro César Mairena Mena de Huigalpa, Juan Rafael Lezama de Bataola Sur, Roberto Largaespada Carranza del barrio Santa Rosa, Roger Eduardo Morales, Claudia Lucía Gómez Gutiérrez, Nelson Guillén, Víctor Octavio Vado Lezama, Yuri Orlando Delgado Méndez, Juan Manuel Gaitán Siles, María Alejandra Montano Torres de Jacksonville, Florida, Imelda Torres López, Jorge Abraham Delgado Talavera de la colonia 10 de Junio, Alejandro Vega de Jinotepe, Rafael Acevedo Hernández, Ervin Esquivel Silva de Ottawa, Ontario, Canadá, José Ramón Corea Torres, colaborador histórico, Luis Manuel López Ramírez, Fabiola Amador Moncada, Josefa Blanco, Milton Sandoval Fonseca, Néstor Solís González, Sergio Enrique Álvarez García, José Palacios, Kenneth Ariel Herrera, Rosa Martelli Cruz Espinosa, Ana Eva Torres Mayorga, la miliciana del 82, Jessica Chavarría, de la comarca Cedro Galán, Ulises Ruiz, de Monimbó, y José Benjamín Vélez Salinas, de Nandaime. Pueden venir en horario de oficina a Radio La Primerísima, que queda de Ticabús, una cuadra al sur, una cuadra
arriba preguntan por Berta Solís o por Arlín Aguirre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra